Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una partida. Dicha partida fue jugada por Schlester de blancas contra el gran Alexander Alekhine. Esta partida se jugó en el Congress de 1910. Como dijimos, Schlester llevaba a las blancas y Alekhine tuvo que sufrir la precisión de un gran jugador como lo era Schlester, y la partida demuestra que, a pesar de que era un gran jugador Alekhine y un gran campeón, tenía que jugar con cuidado porque había muchos maestros que no tenían nada que envidiarle y tenía una fuerza portentosa a la hora de jugar una partida. La partida comenzó con E4 y Alekhine decide jugar E5. Las blancas deciden jugar caballo F3, obviamente un corte posicional ante un jugador muy peligroso tácticamente como Alekhine. Y las negras deciden jugar D6, tratando de llevar la partida a una defensa Filidor, que la idea de Filidor es justamente jugar el caballo B a D7, y si peón por, si llegáramos haciendo unas jugadas de más a esta situación, el caballo hace que no exista el cambio de damas y se pueda seguir jugando la partida. Por eso, a D6, caballo C3, las blancas juegan y las negras, como bien intuyeron, y previendo lo que las blancas iban a tratar de hacer, continúa haciendo la jugada caballo D7 ante un D4 posible de las blancas, planteando, como dijimos, la Filidor. Y Schlester sigue sin hacer D4 porque obviamente sabía que Alekhine esperaba esa línea y decide jugarle como una italiana, alfil C4. Y en este momento la partida se pone interesante, porque como vemos, si bien Alekhine trató de jugar en base a lo que él suponía que iba a jugar Schlester, pero Schlester también era un jugador muy astuto, de mucha experiencia, y sabía que Alekhine estaba preparado contra lo que jugara el blanco ante la defensa Filidor, pero sobre todo con la idea de D4. Por eso es que se está tomando el tiempo para hacer o no esa jugada a Schlester, y eso es muy interesante de ver. Las negras juegan C6 y ahora sí la jugada D4, con lo cual ya entramos en la posición, y alfil E7, D por E5 y D por E5, y como dijimos, el caballo no permite que se cambien las damas. Y ahora surge una jugada tácticamente interesante que existe en la Filidor, que muchas veces el que juega Filidor tiene que estar al día con esa jugada porque siempre se la pueden hacer, y que es una agresión inmediata a la casilla F7 por medio de caballo G5 intermedia luego de haber tomado en E5. Una jugada muy agresiva, muy interesante, y quizás Alekhine no se esperaba que Schlester era un gran jugador posicional, que también tenía unos grandes dotes tácticos, no se metía en algo tan complicado, y eso también es muy probable que lo haya jugado en contra. Schlester era un maestro austríaco y de talla mundial. Es mejor conocido por casi derrotar a Emanuel Lasker por el campeonato mundial en 1910. Fue empate, por lo que Lasker retuvo el título. Schlester también era considerado uno de los jugadores más caballerosos de la historia, ya que regularmente reducía su tiempo si un oponente llegaba tarde y ofrecía tablas a los jugadores que estaban enfermos. En mi juventud siempre me llamó mucho la atención su partida con el Dr. H, ese gambito del rey
C37 que gana por ataque de manera magistral y que hasta hoy en día me gusta y en mi canal va a estar en su momento publicada. Tenía un estilo universal y era muy completo, era conocido como el hombre sin estilo porque podía ganar con un juego posicional con gran capacidad defensiva o una gran habilidad ofensiva. En esa época fue considerado aspirante al campeonato mundial, el propio campeón Emanuel Lasker lo reconoció como un retador digno y su famosa frase es: Lester tiene tan poco diablo en él que no podía ser movido a tomar nada codiciado por otra persona. La verdad, un jugador excepcional, una historia impresionante y desde ya uno de los tantos campeones sin coronas que tuvo el mundo del ajedrez. La cuestión es que luego del caballo G5, mirando el punto F7, es una de las mejores líneas que hay, es comer el caballo, ¿sí? Porque se hace muy difícil la defensa. El caballo H6 podría ser una, lo que pasa es que ya el caballo queda muy mal ubicado en H6 y el blanco podría intentar afianzar su caballo con H4 y después, bueno, por ahí buscar el enroque largo o ese tipo de cosas, pero bueno, ya la posición queda muy a la defensiva por parte de las negras, porque si se enrocaran después no podrían jugar F6, de todas esas cosas no se pueden permitir y por eso hay que comer en G5 con el alfil. Y ahora la jugada que hace valer el tema de meter el caballo en G5 y se lo coman es la fuerte jugada dama H5, con lo cual las blancas toman la iniciativa, amenazan recuperar el alfil en G5 y miran el punto F7. Por eso decimos que esta línea no es tan desconocida, es muy probable que los dos la conocieran, uno más que el otro, o viceversa, pero más que nada da a entender que alguien no se esperaba esta línea, esperaba algo más posicional. Y fue sorprendido por Lester al entrar en esta posición complicadísima. La cuestión que a dama H5 hay que jugar dama F6 para defender el punto de F7 y ahora alfil por G5 desarrollamos, miramos la dama y si prestamos atención a la posición vamos a ver que las blancas han logrado un rápido desarrollo, pareja de alfiles, la toma rápida de la columna de 1, ¿sí? y la iniciativa. O sea que las blancas han quedado muy bien y han logrado ventaja en la apertura, lo cual obliga a las negras a tratar de equilibrar y no quedar inferior porque podrían llegar a perder. Y de hecho sabemos que la partida transcurrió muy complicada para las negras. La cuestión que a dama G6, obviamente las negras ante su desventaja de desarrollo, la pareja de alfil y todo lo que mencionamos, decide tratar de invitar a las blancas que cambien damas para aliviar un posible ataque, ya que muchas veces dijimos que cuando hay un rey en el centro, obviamente que el rey blanco se va a enrocar rápido, el negro le va a costar, no hay que cambiar damas porque la dama es muy partícipe en ese ataque que se puede llegar a dar. Por eso, muy inteligentemente, a dama G6, dama H4 hace Lester y las negras como no pueden seguir desarrollando sus piezas porque a caballo 7 no se puede hacer porque el alfil y la dama toman dicha casilla, deciden jugar caballo C5 porque la idea de caballo C5 es jugar al momento caballo E6 para obstaculizar el alfil de C4, empezar a molestar el alfil de G5 con el caballo y de paso podemos sacar nuestro alfil también para ser cambiado por el fuerte alfil molesto de C4 de las blancas, por ejemplo, ¿no? Por eso la jugada caballo C5. Pero vemos que es mucho más cómoda la posición blanca, tiene muchas más agresiones y a caballo C5 las blancas deciden continuar con alfil E3, molestando al caballo de C5
que se encuentra en el aire. Es interesante quizás un enroque en la posición, pero es muy probable que esto era lo que esperaba Lequine también en la posición, justamente, pero pensemos que luego de la ventaja que las blancas han obtenido, pareja de alfiles, mejor desarrollo, amenazas, enrocarse largo quizás le conceda cierta actividad a las negras avanzando los peones del flanco de dama y quizás logrando una compensación. Por eso, luego de toda la ventaja obtenida por parte de las blancas, que para el Leicester era mucho, eran sutiles pero para él eran muy importantes y de gran calidad, es muy probable que por eso alfil E6, luego de caballo de 5, alfil E3, que fue la que hizo y no el roque, ¿sí? Las negras juegan alfil E6, defendiendo indirectamente el caballo, cuidado, y alfil E2, para no cambiar y no perder la pareja de alfiles. Las negras terminaron retirando su caballo de C5, que no tiene un fuerte apoyo, se tuvo que ir a D7, y ahora, como dijimos, luego del roque corto, las blancas siguen teniendo la ventaja de iniciativa, un mejor desarrollo, una toma rápida de la columna, pareja de alfiles, inclusive hay que ver un posible F4 para un F5, muchas ventajas difíciles de tratar por parte del as, ¿sí? Por eso en el roque corto esto habría sido más, digamos, de precaución para las blancas para poder concretar toda la ventaja que ya tienen. Si se hubieran enrocado a largo, posiblemente las negras tenían, perdidas por perdidas, avanzar los peones del flanco de dama y tendrían un norte por el cual luchar. En este momento no tienen ninguno. El único problema que tienen es que tienen que tratar de sacar su rey del centro. Por eso es muy inteligente en el roque por parte de las blancas. Las negras deciden jugar caballo Gf6, porque tienen que desarrollar sus piezas. Y ahora, como dijimos, torre a D1. La torre termina concluyendo su desarrollo en la columna y preparando un fuerte F4, con lo cual las blancas siguen teniendo ventaja y las negras una posición restringida para sus caballos, obviamente, y tienen que estar a la espera de ver cómo las blancas evolucionan y tratar de parar todos los golpes que las blancas tienen preparadas para hacer en este momento. Las negras se termina derrotando corto. Recordemos que esta partida está jugando Lequine de negras contra el gran Leicester de blancas. Y ahora, de todas las jugadas que tenemos, habíamos dicho que posiblemente un F4 podría ser. Lo que pasa que si lográramos cambiar peones y a lo que tome el blanco, en F4 hay que tener mucho cuidado porque hay un fuerte caballo en 5 dándole vida al caballo y compensando toda la situación, y nosotros quedando con un peón aislado. Por ejemplo, ese tipo de cosas hay que considerarlas, hay que verlas, evaluarlas, y eso parece que le daría un contrajuego a las negras. Por eso el Leicester opta por el camino de maximizar su torre en D6 y el plan de doblarse en la columna, ya que es la única columna abierta y él la tiene totalmente dominada. Por eso hace una jugada como torre D6 donde mira indirectamente la dama de G6, así que el caballo de G6 y el alfil están como clavados, y sigue manteniendo la ventaja sin darle posibilidad de respuesta a las negras o de reacción.
¿sí? Una jugada muy sutil, torre de 6, justamente. Las negras deciden jugar H6 porque entre tantos problemas que tiene, por ejemplo, está el peón de A7, no pueden sacar la torre de A y llevarla de 8, que sería lo más lógico porque podrían perder el peón de A7 con el alfil de E3, y entonces primero optan por darse un aire en H6, y es muy probable que también la idea de H6 sea jugar caballo H7 y caballo G5, cosa de lograr alguna actividad. Pero esto las blancas obviamente lo tenían visto y continuaron con torre Fd1, refutando la idea de caballo H7, porque, como dijimos, los maestros juegan con los planes del adversario y ahora no se puede hacer caballo H7 porque nos salían torre por D7 y perdíamos 2 piezas por una torre. ¿Okay? Las blancas siguen aumentando su ventaja. Por ello las negras deciden hacer caballo B6, sacando el caballo de dicha casilla e intentando quizás mejorar el caballo de F6, ahora sí. Y a la vez no nos olvidemos que hay un fuerte punto en C4, que es muy molesto si el caballo se metiera y prácticamente obligaría a las blancas a comer el caballo con el alfil de E2 o alfil C1 si la torre no estuviera atacada. ¿Cómo jugaron las blancas? B3. Simple y sencillo, no diría, pero se ha colado el flanco de dama y se ha creado debilidades de casillas negras en la posición. Pero estos maestros, saben cuándo crear ese tipo de debilidades, que no es tal en este caso, y cuándo no hacerlas. Y en este caso se puede hacer porque primero que el B3 es una jugada que limita el alfil de E6, que estaba enviando el punto A2, y segundo que combate el salto del caballo a C4. Y como el negro no tiene alfil de negras, estas debilidades negras no existen, por lo tanto B3, que parece una jugada fea, es una excelente jugada. Estos jugadores saben lo que tienen que hacer, no son jugadores dogmáticos, ¿sí? No se quedan como que eso no se hace, y punto. Saben que las reglas se pueden romper, y este es un buen ejemplo, en el caso de Lester, poniendo los peones en blanca, colándose por negras, pero ya sabemos que ese sector no se puede explotar. Muy buena jugada B3, y ahora las negras deciden jugar a caballo E8 porque la torre de D6 es muy molesta, está clavando el alfil de D6, es una pieza que es complicada, ya de por sí no podemos doblarnos en la columna porque las dos torres y la dama inciden en esa casilla, y cuidado que podrían intentar en algún momento un F5 las negras, ¿no? Por eso caballo E8, pero bueno, torre 6 a D3, no a D2, porque a D2 obstruye posibilidades que el alfil pueda evolucionar de mejor manera, y a D3 sobre todo porque defiende el caballo de B3 y tiene futuros pasajes de torres al flanco de arriba. ¿Sí? Los jugadores cuando retiran sus piezas suelen retirarlas de la forma más óptima posible. Por eso muy buena jugada, torre 6 D3. Y como dijimos, las negras, viendo que no pueden tomar la columna, que el flanco de dama está dominado por las blancas, no tienen otra que jugar F5 y no importa que quede un peón aislado. La cuestión es tener una actividad, crear un dinamismo en la posición con lo cual poder compensar y molestar a las blancas que están jugando solas prácticamente. A F5, una de las posibles jugadas que las negras esperaban a que le comieran. Y como una de las amenazas también es F4, para seguir avanzando en la posición y preparando algún futuro fletes en algún momento, primero las blancas, en vez de comer, que podría haber sido una opción, pero como ya dijimos, el peón aislado no le molesta tenerlo a las negras y los alfiles se activarían, poniendo, por ejemplo, las blancas deciden hacer una jugada muy fina que es primero alfil C5. Primero que el alfil sale,
la agresión del peón al hacerse F4, segundo que miramos la torre de F7, con lo cual seguimos mejorando el alfil de negras, ampliando más su horizonte, ¿sí? En las diagonales negras, y las negras, obviamente, antes de hacer torre F7, primero intentan la apertura de líneas con F por E4, total si alfil por F8, E por D3, y hay que pescar en río revuelto, como dice el dicho, y esto será conveniente para las negras, por eso alfil C5 y F por E4. Otra jugada intermedia muy fuerte de Leicester, ya que obviamente una de las jugadas que se esperaba en la posición Alekhine era caballo por E4, es muy probable, que es un caballo bloqueador de un peón aislado en el centro, y hay muchos modelos con el cual hemos visto como un bando suele ganar una partida, ya que ese caballo molesta mucho, no puede ser expulsado y todas esas cosas, pero como la posición todavía es muy jugable para el bando blanco, para el bando negro, perdón, y sobre todo hay un detalle, que esto sería muy interesante si no existiera la jugada torre F4, que es muy molesta, atacando a la dama, mirando el caballo y bueno, perdiendo pieza obviamente. Por eso Leicester primero hace la fuerte jugada torre de 8, donde ya empieza a entrar en la octava fila, empieza a molestar las piezas del negro y por ejemplo ya amenaza ganar una pieza con alfil por B6, porque se come la torre, se come el caballo. Por eso torre de 8, primero las negras intentan un torre F4 y es interesante ver los recursos de las negras para complicar la posición. La dama se retira a H5 y ahora observamos qué diferente es el punto de vista de las blancas en la posición, ya que si antes al principio las blancas no quisieron cambiar las damas y se fueron a H4, ahora sí lo quieren hacer porque existen otras debilidades en el campo negro, que es por ejemplo la debilidad en octava porque hay una torre de 8, los peones rotos en el centro, un dominio de casillas negras por el alfil de C5 a la vez que las blancas tienen pareja de alfiles. Todo eso es motivo para que el blanco ahora sí quiera cambiar damas y pueda jugar más tranquilo el final, que es muy ventajoso para ellas mismas justamente. Por eso la dama H5, que a su vez admira el punto E5, obliga prácticamente a hacer un cambio de damas por parte de las negras. Y alfil por H5, como está atacado el caballo y amenazan torre por torre, caballo por torre y torre 8, o alfil por caballo, las negras tuvieron que hacer primero el cambio en D8, torre por, y ahora alfil F7, porque hay que interrumpir esa diagonal. El caballo está fuertemente mirado, pero esto invita a las blancas a ganar 2 piezas por una torre. Y obviamente es Leicester un gran finalista y manejador de pequeñas sutilezas, hablando desde el punto de vista de las ventajas, no duda, y hace la fuerte jugada torre por E8. Con lo cual, luego de alfil por E8 y alfil por E8, llegamos a una posición donde las blancas tienen 3 piezas menores por una torre y un caballo, y las negras tienen un peón de más, pero rotos, es uno de esos peones que tiene justamente, los cuales van a caer, y claramente la posición es favorable para las blancas, ya que los alfiles en posición semiabierta son muy fuertes y la torre de F4 se encuentra en una situación un poco complicada, ya que no se encuentra en su casilla óptima, que podría ser por ejemplo la torre en D8,
y ahí justificaría muchas cosas, pero al estar en F4, esa torre se encuentra en posición muy torpe y hace que las piezas menores jueguen y valgan mucho más en la posición. Por eso es interesante el cambio que hace Leicester, viendo que también puede haber una entrega de calidad, pero a sabiendas que la pieza que más lo molestaría se encuentra en una pésima ubicación en F4. Por eso alfil por E8 y alfil por 8, caballo de 5, mirando el caballo de C3, y las blancas primero, una vez más, hacen la mejor y la más lógica, que es la jugada G3, atacando la torre, y no con el hecho de comerse la torre, sino que se dan un aire con ganancia de tiempos para seguir avanzando con la partida, ya que dijimos que si esta torre entra a jugar, una de las primeras cosas que va a empezar a hacer es especular con los mates en la primera fila. Por eso tenemos que darnos un aire, como hace Leicester en este momento, y las negras tuvieron que retirarse a F5, porque si hacían torre F6 podría venir caballo por E4 atacando la torre, y a torre F6, ahora la excelente jugada caballo E4 comiendo el peón, y si observamos la posición vemos como la técnica fabulosa de Leicester transformó la posición en la que ya hemos dicho antes que era interesante, el caballo bloqueador contra un peón central aislado, un caballo fuertemente ubicado y una pareja de alfiles que lucha contra la torre en F5 que se encuentra muy mal ubicada, hace que las blancas ganen la partida y que esto sea solo cuestión de técnica que estos jugadores la tenían, y la vamos a ver de la mano de Leicester justamente ante un gran jugador como Alekhine. A caballo por E4, las negras juegan caballo F6, porque ese caballo es muy fuerte y por lo menos hay que sacarlo para que no moleste tanto en la posición, y aparte la torre negra está tan aislada de alguna columna necesaria que necesita cambiar algunas piezas para que esa torre empiece a jugar por lo menos. Las blancas no tienen problema y deciden comer, porque obviamente ese caballo está en el aire y habría que sostenerlo con un peón, pero no era tan fácil. Y lo del caballo por F6, obviamente torre porque de peón la torre seguiría encerrada en dicha posición. Dijimos que es una pésima posición para la torre, y cuidado, esa torre puede ser copada, por eso tiene que tomar de torre. Y ahora alfil por A7, si bien las negras pudieron tratar de por fin activar su torre en la columna, cae otro peón debido a todas las escaramuzas, y será una partida pura de pareja de alfiles contra torre, y vamos a ver la técnica que tiene Leicester para imponer la partida con dichas piezas en el tablero. Luego de alfil por A7, torre F8 obviamente, para jugar torre D8 después, y alfil G6, dejando al rey confinado todavía en la banda, por eso hacen esta jugada. Viene la otra jugada interesante, que era torre A8, porque si el alfil se retira entramos comiendo el peón de A2, pero luego de alfil B6 y torre por A2, vemos también la importancia de haber jugado alfil G6 porque quedó defendido el punto C2. Las blancas juegan rey G2 porque ahora el plan es muy interesante. El rey va a ser partícipe de la victoria, y ese rey, si las negras no logran activarse de alguna manera, va a subir por blancas, va a tratar de comerse el peón de E5 o entrar en la posición misma, ¿sí? Pues es muy interesante el desarrollo. Por eso a torre por A2, las blancas primero juegan rey F1, y a torre A6, porque no le queda otra más que molestar a los alfiles, alfil C7, amenazando punto E5, única C5, ya que el punto E5 parece muy difícil de poder defenderse,
porque C5 es una defensa indirecta, si nos comemos el peón nos comen el alfil de G6, pero alfil de 3 atacando la torre y haciendo imposible la pérdida de otro peón, ya que el punto E5, si se defendiera con torre E6, seguiría alfil C4, la partida se perdería ya directamente, y ante la pérdida de otro peón, la pareja de alfiles y la actividad pronta del rey de las blancas, las negras deciden abandonar. Una excelente partida de Slester, una paliza hacia Alekhine, un jugador que pudo interpretar lo que las negras quisieron hacer en las primeras jugadas y de ahí lograron obtener una ventaja que el negro no esperaba en dicha situación y mantuvieron la ventaja hasta obtener una victoria de manera magistral en dicha partida.